Y ya estamos entrando aquí. ¿Cómo andan, amigos de la hora de Hurlingham? Bien. Hoy es viernes 17. Vamos a buscar un poquitito más la musiquita de jazz que a mí me gusta, porque si no después es una tentación. Quiero escuchar la música, lo quiero escuchar a él. Va a ser como hablar en la cancha. Hola, Pablo, ¿qué haces? ¿Viste? ¿Cómo andás? Con el señor Pablo Ambrosetti, acá la historia necesaria. Contanos un poquitito cómo la va llevando. Bueno, bien, estamos acá, viernes 17, esperando la tormenta y con calor y con ansiedad democrática, por decirlo de una manera. Estamos todos que nos botamos encima. Claro, espera que yo me voy a acomodar un poco la silla. Sí, está bien. Mirá, yo digo, es una buena terapia hablar de lo que te pasa. Yo tengo un dicho que dice, mejor afuera que adentro. Sí. ¿Entendés? Si lo dejas adentro, te hace daño. Sí. Y todos estamos ansiosos porque estoy seguro, muy seguro, que esta fecha, esta situación, va a ser parte de algún tema de libros de historia en el futuro. Sí. Porque es la primera vez que nos pasa que justo cumpliendo 40 años de democracia, justo cumpliendo años donde se supone que tendríamos que estar en situación de madurez, no, parece que estaríamos, o habría gente, seguro que hay bastante gente, que votaría por la lógica del cangrejo, o sea, caminar hacia atrás. Sí. Y entonces, yo digo que lo bueno es que cada cual lo manifieste como se siente, porque ¿qué vas a hacer? Decir, no, estamos bárbaros, genial, sí, ¿qué me importa que ganen los nazis? Estamos chocho. ¿Cómo la vas llevando vos humanamente? Porque queremos que lo cuente, primero para aliviarte, y porque hay mucha gente que se hace sentir igual también. Haciendo el equilibrio filoso, entiendo. Cuchillo de la veda electoral, con ansiedad, con preocupación, pero también con la tranquilidad que la experiencia histórica nos dice que por más oscura que sea la situación histórica que nos toca atravesar, dura poco. Tiene un final. Y que no era un historiador, pero era uno de mis grandes referentes culturales que me formaron, sin que él lo supiera nunca, a formarme en ciertas sensibilidades, en ciertas búsquedas. Como decía Alfredo Zitarrosa, no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. Entonces, yo, sin caer en idealizaciones, confío en mi pueblo porque soy parte de él, confío en mis hermanos y confío que, pasado esta situación de intranquilidad, de zozobra, de angustia, en algunos casos hasta de tristeza, encontraremos un camino colectivo que nos vuelva a reencontrar como pueblo. Yo aspiro a eso. Creo que eso, confío en mi gente. Digo, este es mi país por azar, me tocó nacer acá, pero no vivo acá por azar, es una decisión. Claro. Entonces, ¿cómo no confiar en mis hermanos? Sí, y mis hermanas? pero además hay una cuestión que es la siguiente. Uno sabe que las personas en el desarrollo de su vida toman determinadas actitudes, a veces para un lado, a veces para el otro. Y en eso hay como dos actores que miran. Un actor que es, digo yo, como si fuera, mejor dicho, luz y sombra. La luz te dice, bueno, mirá, trata de aprender de esto que te está pasando, y vos no te preocupes que de alguna forma vamos a sacarla adelante y algo vamos a aprender. Pero el problema es que de la oscuridad no le interesa el aprendizaje, sino que le interesa que la gente caiga o en el miedo o en la tristeza. ¿Por qué? Para sacarte del centro, para sacarte de la cuestión reflexiva.
y para también aceptar cuando es lógico que algo te vaya bien y también para qué es lógico cuando algo no te vaya tan bien. Pero entonces en ese aspecto y con ese razonamiento, la oscuridad no puede hacer absolutamente nada, porque dice, no, estos guachos están reflexionando sobre lo que les está pasando, así que en algún momento me van a mirar a mí y al que van a correr por un costado es a mí, dice la oscuridad. Sí, por eso... Y además, disculpen, él lo que hace también, con esa linterna mágica que es la historia, ilumina el pasado y se proyecta sobre el presente y también te busca y te dice, mirá, viendo la historia, hacia dónde podrías ir con consecuencias positivas o negativas. Bueno, somos ciudadanos que tratamos de ser respetuosos de la ley, ¿no es cierto? Vos seguís hablando que yo voy a arreglar un potenciómetro, no hay problema. Y estamos en veda electoral, por supuesto, pero bueno, vamos a tratar de aproximarnos a nuestra habitual columna de historia, recordando que no somos ni neutrales ni mucho menos indiferentes a la suerte colectiva, porque estamos adentro del mismo barco, ¿no? Y durante lo largo de esta campaña, lo agotadoramente largo de esta campaña, hemos escuchado muchas cosas, hemos visto muchas discusiones, operaciones mediáticas, fake news, como se dice ahora, que sí, es un término edulcorado para decir mentira. Sí. Básicamente. Estás mintiendo descaradamente delante de todo el mundo. Bueno, pero notamos también interesantes posicionamientos históricos. Y hace poco, y confío en la inteligencia de todos y todas las que nos están mirando, por lo tanto no vamos a ser pornográficamente obvios, uno de los candidatos de los cuales saldrá el nuevo presidente, hizo una interesante y muy explícita referencia histórica sobre uno de sus liderazgos políticos favoritos del siglo XX, que fue Margaret Thatcher. Y es interesante porque... Linda nena, dirían en el barrio. Un 22 de noviembre de 1990 terminó el gobierno de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher asumió en 1979 y fue no presidenta, sino primer ministro, como es el cargo en Inglaterra, hasta 1990, casi 12 años. Esto es interesante porque hay como un mito instalado que la perpetuación en el poder es una debilidad característica de las repúblicas subdesarrolladas latinoamericanas. Yo comento algo. Es el segundo ejemplo, porque lo tenemos Angela Merkel, 16 años. Y a Helmut Kohl, que estuvo antes 22. 22 años en Alemania, y ahora tenemos esto. No, claro, ahora entiendo por qué somos tan eurocéntricos, porque también imitamos las conductas europeas. Bueno, ella, como todo el mundo sabe, era integrante del Partido Conservador. Es más complejo, no hay que por qué saberlo. En Inglaterra era una monarquía clásica y absoluta hasta mediados del siglo XVII, 1650 y pico, 60 y pico, donde se produce un hecho muy conocido del que no vamos a hablar hoy, que se llamó la Revolución Gloriosa, cuando los burgueses, que no tenían participación en el gobierno, puesto que Inglaterra era una monarquía absoluta, enfrentaron al rey y obligaron a que éste cree lo que se llamó la Cámara de los Comunes, básicamente un parlamento, al que podían acceder los representantes de la pequeña burguesía que no tuvieran título nobiliario, es decir, que no fueran familia del rey, para discutir las leyes, y esto morigerara un poco el poder del rey. Lo que serían los diputados. Claro. Algo actuales. Parecido a un diputado. Claro, en Inglaterra en aquel momento estaba lo que se llamaba la Cámara de los Lores, que eran los senadores, los que representaban a las familias de la monarquía, y la Cámara de los Comunes, que eran los diputados, que representaban ciudadanos. Y el rey tenía que avalar las leyes que salían de ambas cámaras, no podía vetarlas, y estaba como limitado en su poder frente al Parlamento. Eso a lo largo de la... Fue el primer caso en Inglaterra de lo que hoy llamaríamos una monarquía parlamentaria, que luego en el siglo XIX y en el siglo XX se complementó con la universalización del voto y con la creación de la figura del primer ministro,
Vamos a traducirlo. Los partidos políticos que se disputan el poder van a elecciones cada 2 años y se presentan para ser diputados. Hay alguien que tiene la mayoría, alguien la minoría y hay fuerzas menores. Vamos a suponer que en el Parlamento inglés haya 100 diputados. Lo hacemos con números fáciles para que sea fácil la cuenta. Y hay 5 partidos. Por ahí, entre 2 partidos, sumando los diputados, juntan 53 diputados. Entonces, esos 2 partidos dicen, bueno, nosotros estamos dispuestos a formar gobierno y proponemos que tal Marcelo sea el primer ministro. Tienen 53 diputados, son mayoría en el Congreso, se convierten en primer ministro, una especie de presidente, por 2 años, y el rey tiene que acatar la decisión del Parlamento. Es decir, si bien Inglaterra formalmente es una monarquía limitada, ampliamente limitada, por formas más participativas y más democráticas de control ciudadano, ¿no? Deben sostener al rey más que nada, seguro, porque es una figura de contención social. De contención social, tradicional. No hay que por qué saberlo. Inglaterra no tiene constitución, por ejemplo. No sabía. Claro, Inglaterra es uno de los pocos países del mundo que carece de constitución. Tiene una suerte de carta orgánica, de declaración de principios. La figura del rey es una suerte de simbólica de la unidad de los 4 países que forman la Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte. Es una figura de consulta, tiene que avalar la designación de ministros diplomáticos, tiene que reconocer a los partidos que conforman gobierno. ¿Puede decir no a algo? Parece que no puede decir casi no a nada. A ver, no quiero decir que es una figura decorativa porque no lo es, pero bueno, es una figura más vinculada al tradicionalismo, vamos a decir así, que al ejercicio real del poder, ¿no es cierto? Pero si el rey te da la espalda... Es un problema institucional. Es un problema institucional. Sí. Bueno, ese sistema parlamentario que funciona en Inglaterra más o menos bien hace casi 2 siglos, hace que, si bien hay muchos partidos políticos, como en casi todos los partidos del mundo, haya 2 grandes fuerzas. El Partido Conservador, que está más vinculado a la tradición conservadora, es más monárquico, más vinculado a la vieja idea imperial del siglo XVIII y XIX, a la moral victoriana, muy cercano a al peso que dentro de Gran Bretaña tiene la Iglesia anglicana, que es la religión oficial, y el Partido Liberal o el Partido Tory, que es como le llaman ellos, que es un partido liberal, en el sentido, no como lo entendemos nosotros, como lo entienden los europeos, un partido más progresista, más laico, que incluye a sectores republicanos antimonárquicos, pero que tienen que tolerar al rey porque todavía no logran desmonarquinizar la sociedad británica, y a una rama del Partido Socialista británico, que es un partido socialista, vamos a decir así, muy parecido al PSOE español, una socialdemocracia progresista, sobre todo en derechos a las minorías, en legislación laboral, pero no de izquierda, un partido socialista progresista. Esas 2 grandes fuerzas, el Partido Liberal, conservador, y el Partido Tory, o laborista, liberal-laborista, son las 2 fuerzas mayoritarias dentro de la estructura política tradicional británica. Párrafo aparte. Hago un paréntesis. Actualmente, dentro del Partido Laborista o Tory británico, hay una corriente cuyo personaje más conocido es un hombre que debe tener unos 65 años, que se llama Geoffrey Corbyn, que es muy interesante para al que le interese leerlo, verlo. Es parlamentario, él es un hombre que viene del Partido Socialista, pero que tiene posiciones bastante disruptivas por ser un británico y con una presencia respetable de parlamentarios en el Parlamento británico, que es un tipo de izquierda que habla abiertamente de derechos a las minorías, de terminar con la monarquía porque lo ve como una rémora parasitaria del pasado, y es el único político inglés de peso conocido que abiertamente habla de condenar el colonialismo inglés en las Malvinas, sentarse a negociar con el gobierno argentino, devolverla de manera gradual,
pero devolver la administración de las islas y buscar una forma de reparación por los años y años del usufructo que la corona británica hizo de los recursos estratégicos de las Malvinas. Es muy interesante esto. Mirá. Porque uno dice, bueno, uno no, pero mucha gente dice, los ingleses son 90 millones de personas. No es los ingleses. Claro, es el Estado británico. Claro, como tampoco son los estadounidenses. O los israelíes. No, es más complejo. Claro. Es más complicado. Es más complejo. Bueno, lo cierto es que Margaret Thatcher... ¿Cómo se llama este hombre? Jeffrey Corbyn. Corbyn, ¿cómo suena? Jeffrey... Bueno, tenemos si vos no lo sabías, tenés un amigo. Bueno, es buena observación. Tenemos un amigo en Inglaterra con poder que el tipo dice, devolvámosle la Malvinas a los argentinos y dejémosle de joder. Tenemos que agradecerles el fútbol, los Beatles, el whisky y ahora Jeffrey Corbyn. Que también, es un amigo. Que no es poco. A él hay que separarlo de todo eso que le querías hacer a los otros, a él lo tenés que sacarlo por el costado. Bueno, Margaret Thatcher inicia su carrera en el Partido Conservador, por supuesto. A finales de los años 60, comienzo de los 70, se transforma, finales de los 60 se convierte por primera vez en parlamentaria, hace una rápida carrera en ascenso al interior del partido y logra conformar gobierno, logra ser electa primera ministra en 1979. Por casualidad o causalidad histórica, al mismo momento que es nombrado Ronald Reagan presidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? En el mismo año asume. Qué lindo combo, ¿no? Linda dupla central. Sí. El discurso de Margaret Thatcher, vuelvo a decir, idolatrada por uno de los dos argentinos que van a ser honrados el próximo domingo por una parte de la población, depositándole el derecho a ejercer la máxima magistratura de la Argentina. El discurso de Margaret Thatcher desde su inicio lo sintetizó en una campaña electoral con una frase impactante. Recordemos que en aquel momento la campaña era cuerpo a cuerpo, en televisión, por los radios, en afiches callejeros y en mensajes, en actos multitudinarios. La sociedad no existe. Es decir, ese era el eslogan de campaña, la sociedad no existe. Es decir, Inglaterra, porque esto pasaba en Inglaterra, no es una trama de sentido común en donde estamos todos. Inglaterra sos vos, tus intereses, tu necesidad de realización personal, que obviamente colisiona con las intenciones de realización personal del otro. Claro, colisiona con la sociedad. Ahí te están diciendo, mira, nosotros vamos a poner en un pedestal el individualismo. Ahí va. Más acérrimo y radicalizado que hay, donde te digo, lo único que importa es lo que a vos se te ocurra, lo que a vos piense. El vecino, tu hijo, tu pareja. Es un potencial competidor. Es un potencial competidor. Vos preocupate por vos, te dice. Ahora, pensemos esto. No conocía ese detalle. Ese eslogan de campaña. Yo sabía que ella nos había denostado y que también denostaba los movimientos obreros. Bueno, ahí vamos con eso. Porque en una sociedad moderna y no tan moderna, ¿qué herramienta institucional se supone que encarna el árbitro de los intereses colectivos? El Estado. Claro. Se supone que el Estado, ¿qué es? El garante de la resolución más o menos equitativa y más o menos pacífica de los conflictos que se dan en la sociedad civil. Se supone que es eso. Por eso existe la ley. Claro. Para que dejemos de tener un comportamiento tribal. Buah. Entonces sí, bueno, vamos a ordenar aquellas cosas que nos van a beneficiar, que todos nos pongamos de acuerdo y que todos obedezcamos. Ahí va. Interesante es que el discurso antiestatal lo encarna quien encarna la máxima magistratura del Estado. Claro. Y Margaret Thatcher inicia desde el comienzo lo que ella llamó una política de modernización económica y cultural, que no era ni más ni menos que la aplicación, porque ella lo citaba continuamente, de las políticas económicas especialmente sostenidas por Milton Friedman, el padre teórico del neoliberalismo. Uh-huh. Básicamente, lo podremos contar en otro momento, este economista norteamericano que planteaba que los grandes problemas que tenían las economías capitalistas modernas eran la inflación.
Y la inflación, es decir, el alza continua de los precios, se da por una única razón, que es la emisión monetaria. La emisión monetaria tiene un solo centro, un solo actor que lo puede realizar, que es el Estado. Es decir, el Estado tiene que emitir menor cantidad de dinero porque a mayor cantidad de dinero circulante, eso genera una presión a la alza de los precios. Traducción: si todos tenemos 100 pesos, vamos a querer salir a gastarlo y entonces los precios van a subir, cuasi mágicamente. Ahora, fíjate qué falacia que se encierra ahí, ¿no? Ojo que por el tiempo de los videos, eso no es cierto. No, es primero que mentira. No es mentira, bueno, porque faltaría un actor, para el caso argentino, de aquella personaje que nosotros le diríamos: vos sos el formador de precios. Bueno, ahí vamos con eso. Vamos a concederles esa teoría. Si hay mucho dinero circulando, los precios aumentan. Sabemos que es mentira, no lo vamos a discutir hoy. Aceptemos que es verdad. Un jubilado tiene dinero, un obrero de una fábrica tiene dinero y un empresario tiene dinero. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Los tres tienen dinero circulante que lo van a volcar en compra de consumos. Le ponemos la mano para pedirle prestado. Perfecto. Entonces, el Estado va a cortar la emisión. Es decir, va a emitir menos dinero. Ahora, ¿le va a cortar la tenencia de circulante a los tres por igual? No. Le va a cortar al jubilado y al trabajador, que es quien consume, no al empresario, que puede acumular ese dinero sin consumo justamente porque le sobra el dinero. Ahora bien, ese trabajador y ese jubilado que tenían 100 pesos y ahora pasan a tener 80, esos 80 ¿en qué lo vuelcan? En consumo. En consumo. ¿Y a dónde lo vuelcan? Al bolsillo del empresario, que es el que vende el producto. Que es el que vende los productos y es el que dice cuánto vale el producto. Valen las cosas. Entonces, la política monetarista en realidad es una gran excusa para asegurarle una tasa de rentabilidad empresaria más grande. ¿Por qué? Porque tiene menor gasto de dinero en la remuneración del salario y mayor tasa de ganancia en la venta del producto. Es decir, es una teoría que lo que busca es, tradicionalmente en el capitalismo, ¿cómo ganaba un empresario? Aumentando la productividad, es decir, haciéndole al trabajador que trabaje más rápido, más horas por menos plata, lo que generaba un conflicto obrero, o reinvirtiendo, produciendo más para ganar más dinero. Acá el empresario, ¿qué tiene que hacer? Nada. Simplemente produciendo lo mismo, pagando menos y aumentando los precios, claro, acumula mucho más de lo que acumulaba antes. Es decir, el neoliberalismo no es, como se dice muchas veces, con buenas intenciones desde incluso pensadores progresistas o del campo popular, no es un ajuste. Es un modelo que implementa una tasa de distribución regresiva. Es decir, el dinero se sigue redistribuyendo. ¿Pero de dónde? De abajo hacia arriba. Es decir, de los sectores asalariados, con ingresos fijos, a los sectores que acumulan ganancias. Margaret Thatcher, entonces, con esa lógica, ¿qué es lo que comienza a hacer? Comienza a hacer algo que los que tenemos algunos añitos lo recordamos acá. Comienza una política de privatización de empresas del Estado, especialmente de las empresas acereras y metalmecánicas. Inglaterra era una potencia industrial desde mediados del siglo XVIII. Claro. Y especialmente de un recurso estratégico que tenía el Estado británico ya desde el siglo XVII, que eran las minas de cobre, carbón y hierro, que se encontraban especialmente en el norte de Inglaterra y sur de Escocia. Hay una película humorística muy buena de los años 90, que se llama Full Monty, que cuenta la historia de unos desempleados de una ciudad, Sheffield, histórica, ciudad acerera, hecha bolsa durante el gobierno de Margaret Thatcher. Y hay una película que no es cómica, es una tragedia, pero es bellísima, que se llama Billy Elliot, que cuenta la historia de lo que vamos a contar ahora. Inglaterra tenía 155 minas de distintos metales estratégicos a lo largo de su territorio. Margaret Thatcher anuncia, a poco de andar, el cierre de 25 de esas minas.
situadas especialmente en el sur de Escocia y norte de Inglaterra, especialmente en la ciudad de Sheffield. Eso provoca una reacción, que es la huelga de los trabajadores mineros. Me imagino. Huelga que duró 1 año y medio. 1 año y medio las minas de carbón, de carbón, hierro, estaño y cobre paradas. El gobierno de Margaret Thatcher jamás recibió al sindicato minero, militarizó la ciudad de Sheffield, es decir, mandó el ejército, amenazó que de 25 pasaba a cerrar 50 y acabó cerrando 110 minas de carbón y privatizando las otras. Aproximadamente perdieron el trabajo 30.000 británicos entre 1983 y 1985, que cuando fue el conflicto. Y cuando la huelga minera termina en derrota, en una estrepitosa derrota para el movimiento obrero, en el discurso de fin de año del Parlamento, Margaret Thatcher dijo, palabras más, palabras menos, que el año anterior habían tenido que derrotar al enemigo externo en las Falklands, sí, es decir, nosotros. Pero mucho más importante que esa derrota había sido derrotar al sindicato de mineros, porque el verdadero enemigo de Inglaterra lo tenía puertas adentro y se llamaba sindicalismo. Es todo muy parecido, es todo muy parecido, es lo mismo, ¿no? Tremenda esa historia. Yo estoy haciendo un impasse de silencio porque en mi cabeza está como una película a toda velocidad. Uno se acuerda de algunas cosas. De algunas cosas que me acuerdo, y también me acuerdo de cómo se fue Margaret Thatcher. Se fue totalmente denostada, se fue echada. Sí, tuvo que renunciar, de hecho. Tuvo que renunciar porque le quitaron todo el apoyo. Y acá vengo con ese recuerdo de que fue echada y fue denostada. ¿Se acuerdan lo que yo le dije? Tarde o temprano estas cosas duran un tiempo, hasta que la gente se aviva, y ella tuvo la suerte de ser Margaret Thatcher, británica, en un país medianamente ordenado, moderno. Ordenado, porque hay un estado represor que te revienta. Ya lo hemos visto en la película de Domingo Sangriento y demás. Sí, claro. Sabemos qué es lo que es capaz de hacer el estado británico. Cuando se pone violento, se pone muy violento. Y ella zafa porque tenía la violencia del Estado a su favor. Y la dedicó esa violencia a la represión de obreros y a hacer todo tipo de cosas. Es lamentable que, siendo ella la jefa de un Estado que es enemigo de la República Argentina, en una situación que todavía no está estabilizada de ninguna manera, porque las Malvinas son nuestras y ellos las tienen secuestradas, ¿no es cierto? Que haya alguien que sea amigo de nuestro enemigo. Admirador. Y admirador de nuestro enemigo. Eso es algo que, si sucediera por alguna enemistad familiar dentro de una familia, ese amigo de los enemigos de una familia le dicen: agarrá tu monito y andate de casa. Bueno, interesante es que al inicio de su gobierno, Margaret Thatcher, entre el 82 y el 83, tuvo también otro conflicto interno, que esto por ahí, acá lo recordamos menos. Argentina no es la única víctima del imperialismo británico, ¿no? De ninguna manera. Muy cerquito de Inglaterra está Irlanda, ocupada también ilegalmente desde hace varios siglos. En la parte secuestrada de Irlanda, Irlanda del Norte, de donde han salido muy buenas bandas de rock. Por eso me quedan también los chinos, que los sacaron a patada. Bueno, de Hong Kong. Muy buenas bandas de rock han salido de ahí. Por ejemplo, se me ocurre U2, Cranberries, muy buenas bandas de los 80 y de los 90, y seguramente algunas otras de la actualidad que se me olvidan. Y todas cantando en muchas canciones letras sobre la su ocupación. Pueblo estaba sufriendo. Y Sinead O'Connor, perdón, me acuerdo ahora. Me acordé una frase de Sting, hablando sobre Margaret Thatcher. Dijo: ella busca sacar lo peor de cada persona en Inglaterra. Claro. Textualmente eso es lo que dijo Sting sobre Margaret Thatcher. Que es inglés. Otro amigo. Existían dos movimientos independentistas en Irlanda, políticos que tenían su brazo armado.
llamémosle grupos armados, grupos insurgentes, guerrilla urbana, el IRA, Ejército Republicano Irlandés, y el Ejército de Liberación Nacional. El IRA básicamente era un grupo armado nacionalista católico, que se enfrentaba a la ocupación británica, y el Ejército de Liberación Nacional era un grupo nacionalista irlandés más de izquierda, menos conocido por nosotros. Finales de los 70, comienzo de los 80, los grandes líderes y los combatientes, los líderes políticos y los líderes militares de estos grupos insurgentes fueron tomados prisioneros, enjuiciados y condenados a cadena perpetua y encerrados en prisiones aisladas de Escocia y de Irlanda del Norte. Entre el año 81 y 82, ante el pedido de que se trate a estos detenidos con el estatus de detenidos políticos, de prisioneros políticos, que exige permitírsele el ingreso de los abogados, poder escribir cartas, poderes que controlan la situación de los detenidos, la detención de los detenidos, que entre el comisionado de derechos humanos de la ONU para ver las condiciones de reclusión. Otra buena película que cuenta esto es la película El nombre del padre, que trabaja otro gran actor irlandés, Daniel Lewis. Bueno, inician una huelga de hambre porque Margaret Thatcher, el gobierno de Thatcher, no atendía ninguno de los pedidos. 21 líderes políticos del IRA y del Ejército de Liberación Nacional murieron de hambre en las cárceles sucesivamente, porque la decisión que tomaron estos grupos es: vamos a iniciar la huelga de hambre de a pares. Claro. Y se iban muriendo de a dos de hambre. Espantoso. Ahí es donde el diario Pravda, el diario de la Unión Soviética, le pone el apodo de la Dama de Hierro. No es un apodo británico. No sabía. Es un apodo soviético, puesto que el consulado soviético se ofreció como mediador. Es decir, a ver, se está muriendo, están dejando morir tipos. A ver, nos ofrecemos como mediador a ver si se le puede encontrar alguna solución, a lo que por supuesto el gobierno británico dijo que no. Y las propias autoridades del IRA y del Ejército de Liberación Nacional tuvieron que decir: bueno, paremos con la huelga de hambre porque se van a terminar muriendo todos. Y a ella no les importa nada. Bueno. Después hay una película donde hablan sobre cuando ella se va del gobierno, que la echan directamente y le dicen que le quitan todo el apoyo porque ella terminó dejando a Inglaterra en un caos social y en un caos económico. Claro. Esa es la verdad. Y se va por esa razón. Pero me estaba preguntando que contemporáneamente con su mandato, estaba la cuestión del apartheid en Sudáfrica. Aliado incondicional del gobierno. A propósito, él es un 9, está parado en el punto del penal y yo le tiré la pelota ahí. Aliado incondicional del gobierno fascista y racista de Sudáfrica, en el momento. Sostén económico, y uno de los pocos países del mundo que en los años 80 seguía reconociendo al gobierno sudafricano. Yo lo digo con todos los matices que uno podamos tener con la figura de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente de la democracia, que asumió naturalmente en un estado de debilidad, un caos social, desaparecidos, intentando suturar las profundas heridas de una sociedad diezmada por el genocidio. Todavía funcionaba para los jóvenes que no lo han escuchado, lo que se llamaba el partido militar. Sí. Todavía funcionaban los fueros militares, tenían fueros militares propios. El gobierno de Alfonsín fue el primer, sacando Cuba, el primer gobierno latinoamericano que expulsó al embajador de Sudáfrica. Es decir, no me acordaba de ese un detalle. Gobierno de un país mediano, vamos a decir así, con problemas muy graves, apenas reconquistando la democracia, una de sus primeras medidas de política exterior es expulsar al embajador sudafricano y cortar relaciones diplomáticas para manifestar la posición de condena frente al apartheid. Bueno, el gobierno de Margaret Thatcher, absoluta incondicionalidad y apoyo. Al mismo tiempo, una de las grandes políticas que tenía el gobierno británico desde los años 30, y que esto hay que decirlo, que lo sostuvieron gobiernos conservadores y liberales, fue una política extraordinaria, que luego la copiaron los británicos, y fue tan buena
que lo copiaron muchos países, Francia, también, lo copiaron los yanquis, quiero decir, lo copiaron los franceses, y luego lo copiaron muchos países de la Europa del Este, la Europa socialista, que fue la construcción de lo que se llamaban las viviendas sociales. El Estado construía gran cantidad de viviendas, modestas, pero con 2 habitaciones, baño, cocina, no al estilo monobloc, sino al estilo pequeños dúplex, le llamaríamos ahora. Chalet, cuadras y cuadras en distintos, en los conurbanos de las ciudades industriales, Londres, Birmingham. La gente alquilaba, no era propietaria. Eso era del Estado y la alquilaba por un precio accesible, muy accesible, al Estado directamente. El Estado se encargaba del mantenimiento de esas viviendas y le daba prioridad a los trabajadores fabriles, a las viudas con hijos, obviamente, y a los sectores más vulnerados de la sociedad, los desocupados, los jubilados. Eso sucede hoy en día, para que ustedes tengan claro que no es que le está hablando de todos esos son propietarios, siguen alquilando. En Berlín, claro, el 70% de los berlineses alquilan, y hasta hace unos años atrás hubo un plebiscito donde tenían que votar por sí o por no la expropiación de 6.000 viviendas para que los berlineses pudieran seguir alquilando a un precio accesible, porque venía todas las empresas constructoras a hacer negocio, empujarlo a hacer negocio, y ellos quedaban afuera. Pero lo mismo pasa en Barcelona, lo mismo pasa en París y demás. Para que uno lo tenga en cuenta también, esa situación del Estado invirtiendo, claro, para que vos alquiles a un precio accesible, sí, y que no tengas que meterte en lo que es hoy en día que una usura. Lo he visto, pero aparte lo he visto acá en Roca, lleno de edificios construidos, tanto vacíos, no hay ni uno que diga está vendido. No. ¿A quién? ¿Quién puede comprarlo? Bueno, ese modelo de construcción de vivienda popular, John Lennon nació en una vivienda de esas. No sabía. Claro. Roger Waters, el que estuvo hace poco acá, el bajista y líder de Pink Floyd, vivía en una de esas viviendas de joven. Es decir, era una situación muy común, sobre todo en un país como Inglaterra, que había sido devastado durante la guerra con los bombardeos nazis. Claro. Pues esa política que durante 45, 50 años fue exitosa, el gobierno de Margaret Thatcher la desandó de 2 maneras perversas. La primera es la más simple de todas, dejó de financiarlas. Es decir, dejó de financiar y suplantó la construcción de esas especies de dúplex muy pintorescos de las ciudades británicas por la construcción de los monoblocks que se ven en la película Transporting. Que son horribles. Usaron al peor arquitecto del Reino Unido para fabricar eso. Por algo lo pusieron en Escocia y no en Inglaterra. Es horrible eso. Y luego lo que hicieron fue privatizarlas. El Estado se las vendió a corporaciones inmobiliarias. Es decir, que la viuda o el trabajador o el jubilado que tenía una cuota, un alquiler bajo, mantenido por el Estado, ahora entraban las leyes del mercado. Claro, camión de mudanza, señora, la esperan afuera. Aproximadamente calculan que en el periodo de Margaret Thatcher se produjeron 50.000 desahucios, es decir, desalojos. Luego, por supuesto que avanzó contra los sindicatos docentes, que son históricamente fuertes en Gran Bretaña, declarando la educación servicio público esencial. Traducción. Uno dice, claro, bueno, obviamente, la educación es un servicio público esencial. Entonces no pueden hacer huelga, ni protestar, ni hacer absolutamente nada. Entonces, ahí, ¿cuál es el lógico que se aplica? Que acá también se escucha. Bueno, que los maestros protesten siguiendo trabajando. Seamos buenos entre nosotros. Che, pero qué parecido que es todo. Pero seamos buenos entre nosotros. Qué parecido. Si un trabajador protesta contra su patrón por condiciones de trabajo o salario, siguiendo trabajando, ¿le van a conceder lo que pide? Y suena poco probable, porque en general lo único que puede hacer el trabajador es retener lo único que posee, que es su fuerza de trabajo. Eso se llama huelga. Y un país con la tradición obrera y obrerista de Gran Bretaña eso lo sabe. Bueno, declararon a la educación pública servicio público esencial, prohibiendo
las huelgas docentes y exonerando, despidiendo a los trabajadores de la educación que participaban de protestas en las escuelas. Es muy parecido. Y para irse... Me da hasta vergüenza ajena. Por una cuestión de decoro y de la sensibilidad que el tema tiene con todos nosotros, vamos a obviar entrar en detalles sobre el rol que tuvo Margaret Thatcher en la guerra de Malvinas. Pero no olvidar que reventó al Belgrano. No olvidar que cometió un acto de crimen, un crimen de guerra. Es un crimen de guerra. Tomando eso. La decisión política, personal, reconociéndola hasta el último día de sus vidas, de haber hundido al crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión. Algo que está prohibido desde la Convención de Ginebra de 1918, de la cual Inglaterra es firmante. Margaret Thatcher se va en medio de un escándalo y en medio de la pérdida de apoyo del Partido Conservador. ¿Por qué? Porque, ¿qué plantea ella en su tercer mandato? La necesidad de lo que ella llamaba las reformas de segunda generación. ¿Suenan? Sí, suenan. Suena mucho, ¿no? Que era privatizar el sistema universitario, que es público en Gran Bretaña, y el sistema médico, que es uno de los mejores sistemas médicos del mundo. Yo, atento, le pongo el freno al bigote, que es el freno del acoplado. Para un poco, yo no quiero vivir acá en un país tipo Margaret Thatcher, ni a palos, porque se parece mucho. Justo es decir, dos cosas. Siendo ella egresada de Oxford le retiró el título honoris causa que le daba a todos los políticos que llegaban. Se lo retiró cuando avanzó con su política de privatización universitaria. Y justo es decir que el propio Partido Conservador no la acompaña en el tema de salud. No hay que por qué saberlo. Hay una película muy buena de un director norteamericano que se llama Michael Moore, que se llama SICO, S-I-C-O, que compara el sistema de salud norteamericano con el canadiense, con el británico y luego con el cubano. O sea, 3 sistemas claramente estatal públicos y un sistema ultra privatizado. En Gran Bretaña, por ejemplo, muestra muy bien la película, ningún ciudadano británico puede gastar por mes más de 25 libras en medicamentos. O sea, vos, si te dan una receta médica para comprar por una enfermedad crónica y tu medicamento en el mercado sale 50, a vos te tienen que cobrar 25. Y si sale 300, te cobran 25. Es decir, el resto se hace cargo el Estado. Y para todos los jubilados y todas las viudas, los medicamentos son gratis. Presentan la receta, el carné y se los dan gratis. Y obviamente los médicos británicos tienen muy altos salarios y tienen a la vez unas compensaciones, una suerte de premios, por lo que ellos llaman productividad sanitaria. ¿Qué es eso? ¿Atender mucha gente? No. Tienen un premio económico, ¿no? Por atender menos cantidad de pacientes al mes, dedicándoles más tiempo y haciéndole un seguimiento. Y si logran que un enfermo crónico, vamos a suponer que tenga diabetes, no se va a curar nunca, un diabético, pero puede bajar de peso, puede empezar a hacer educación. Le dan premio. Premian también al médico. Está bueno eso. Bueno. ¿Qué pasó? El propio Partido Conservador le dice a Margaret Thatcher, sobre esto no te metas. No nos metamos. Y ahí se produce una fractura al interior del Partido Conservador y ella tiene que dimitir en medio de una situación de evidente conflictividad social con los maestros, los trabajadores fabriles y especialmente el sector de la salud, y tiene que presentar la renuncia y ser suplantada por otro hombre del Partido Conservador que lo primero que hace es decir, sobre esto no vamos a avanzar, el sistema de salud, el sistema sanitario y el sistema educativo, y agrega una cosa más, y el sistema ferroviario van a seguir siendo estatales y gratuitos. Margaret Thatcher
se retira a partir de ahí de la vida partidaria, más no de la vida política. No hay que olvidarse que en el año 1998 Pinochet fue detenido durante 2 años en Londres por el juez español Baltasar Garzón. ¿Y por qué estaba en Londres? Porque se había reunido con Margaret Thatcher. Pinochet le entregó el sable de O'Higgins en reconocimiento por el apoyo a la recuperación de la libertad que hizo Margaret Thatcher durante su gobierno, del de Pinochet. Y Margaret Thatcher lo condecoró por el apoyo que había tenido el gobierno del presidente Pinochet durante el conflicto de Malvinas. A ver, y con esto vamos cerrando. Sí, porque me voy a tomar un antiácido bueno, después de esto. Cada cual elige tener uno no elige la familia, no elige el país, no elige Pero la sí, altura. Elegí los amigos. Pero sí elige los amigos y sí elige a quién admirar. Tremendo. Y este 19 de noviembre, bueno, como habíamos dicho, un 22 de noviembre es un aniversario de la renuncia, la obligada renuncia de Margaret Thatcher al cargo de primer ministro, de quien para muchos de nosotros es uno de los personajes más nefastos de la historia occidental y una enemiga estructural de los intereses del pueblo argentino y de Latinoamérica en su conjunto. Totalmente. Y este noviembre preferimos recordar otra cosa, porque un 6 de noviembre, pero de 1820, se izó por primera vez la bandera argentina en las Islas Malvinas. El gobernador Luis Bernet, nombrado por las autoridades porteñas, bajó, llegó a las islas acompañado de una comitiva oficial. El Estado argentino reconoció las islas como parte de nuestro territorio, nombrándole a Luis Bernet gobernador, y se izó por primera vez el pabellón celeste y blanco en las Islas Malvinas. Como todo el mundo sabe, poco tiempo después, en 1831, se produjo la invasión norteamericana a las Islas Malvinas, y luego en 1833 la invasión británica. Invasión británica que fue derrotada un 26 de agosto de 1833 por un conjunto de chilenos, mapuches y gauchos argentinos acaudalados por Antonio Rivero, un trabajador de la esquila, que derrotó a la flota británica, fusiló al jefe del comando británico, bajó la bandera británica, la quemó en el puerto y volvió a subir la bandera argentina. Un año después, 5 barcos de guerra británicos reconquistan las islas, lo toman prisionero a Rivero, lo llevan a Gran Bretaña y lo acusan de traición a la patria. Y el juez británico sentencia que él es incompetente porque todo de lo que se lo acusa a Rivero ocurrió en territorio argentino. El juez dice eso. Por lo tanto, le ordena a la Armada Británica que lo suba a un barco y lo mande a Argentina. Y la Armada Británica lo que hace es abandonarlo en Montevideo. Dice, lo más cercano que te dejamos. Estamos en noviembre. Cada cual elige tener sus ídolos, sus amigos y sus personajes admirados. Desde este humilde lugar, preferimos admirar a Luis Bernet, al gaucho Rivero, claro, a nuestros hermanos chilenos y mapuches que aguantaron esa patriada, a nuestros excombatientes de Malvinas y a la solidaridad de todo el pueblo latinoamericano que nos acompañó y que nos acompaña en este reclamo estratégico. Para nosotros, Margaret Thatcher hoy está, como alguna vez dijera Galeano de Somoza, simplemente un poco más podrida que en vida. Simplemente un poco más podrida que en vida, y también ser solidarios con todos los que fueron enemigos de ella, el pueblo sudafricano luchando por su libertad, la Universidad de Oxford que no sabía que directamente eso es un acto vergonzante, que te quiten, que una universidad te diga, mira, lo que te di, ¿sabes qué? Dámelo, porque no te consideramos una persona honorable directamente, es una porquería. Claro que sí.
Así que la Argentina, no sé si es que son amigos nuestros directamente o es que nosotros somos amigos de una forma de vivir y una forma de pensar y no nos gusta que de nosotros se diga lo que Galeano dijo sobre Margaret Thatcher, que estás más podrida que estando, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Pero de esas cosas no se vuelven. De esas cosas no volvés, no podés decir el otro día, ¿sabés qué? Me equivoqué, lo estuve pensando mejor y realmente estuve viendo y sí, la tipa era una porquería de primera y yo no sé, un asesor mío me dijo que dijera que era, pero ¿sabés? No, flaco, una vez te quemaste, chao, fuiste. Gente, el domingo hay elecciones, elección histórica por muchas cosas, del lado de la luz, 40 años de democracia, una elección más. El sistema argentino, nadie tiene nada que decir, usted no ha escuchado que vienen 33 veedores a ver una elección, nunca pasó porque es súper correcta, hay una preparación previa, el Estado se ha preparado siempre, no importa quién gobierna, es decir, hay una estructura de conciencia para hacerlo. Están intentando decir que va a haber fraude, sí, es poco creíble, pues si no estaría lleno de veedores de otras partes, diciendo, ay, pobrecito, qué sé yo. Siempre digo que en estos últimos días se me ocurrió una especie de parodia, que entras al cuarto oscuro y estás vos solo. Y entonces bajás y miras la boleta, y de repente levantás la vista y ves que hay una señora que está dentro del cuarto oscuro y te dice, me habla a mí, ¿no? Y a vos, pero en mí, Marcelo, no te asustes, soy la República, ¿cómo andás? Sí, yo me acuerdo cuando llegaste a Argentina y las cosas que has hecho, y cómo está Federico, y cómo está Constanza. Me empieza a preguntar, me dice, ¿te puedo hacer una sola pregunta? ¿Qué vas a hacer conmigo? Estoy preocupada porque quiero saber qué vas a hacer conmigo, ¿no? Pues yo te conozco, tenemos las mismas, queremos lo mejor para los dos mutuamente, y vine hasta acá para preguntarte, y yo le digo, pero me estás preguntando a mí. No, a todos los que estuvieron antes, solos, porque este es tu momento, no hay nadie más. Hay un efectivo del ejército o una efectiva del ejército que impide que alguien se meta en el cuarto oscuro para que vos, tranquilo y en paz y en la absoluta anonimato, se podría decir, elija lo que quieras vos elegir. Estás vos frente a la República. ¿Vos qué le vas a decir a la República? ¿Qué le vas a desear? ¿La vas a dejar sin moneda? ¿Vas a generar un descontrol social? Espero que no. Ustedes saben, yo no soy neutral, se lo digo todos los días. Lo único que soy, que tengo una habilidad que es escuchar y no me enojan. De mis vecinos, yo puedo escuchar a mis vecinos y vecinas decir las cosas más contrarias a mi pensamiento, pero ellos no son los que se candidatean. Entonces yo con ellos no me puedo elegir, porque ellos tienen un derecho que en democracia luchamos mucho, se pagó con sangre, para que todas las personas puedan opinar lo que se les cante. Uno sí puede reclamarle a los candidatos porque le decís, hermano, vos querés ser presidente de la República, entonces yo a vos sí te puedo decir cualquier cosa. A un vecino o vecina, mayor de los respetos, el mayor de los respetos. Y sin chanza, sin nada, respeto cerradísimo. Así que con ese respeto y el cariño que nos tenemos, ustedes nos ven, lo ven a Pablo, les interesa la historia, mientras él hablaba a mí ya se me están ocurriendo cosas que ahora cuando corte le voy a hablar ahí, porque el tipo sabe un montón. Y es un gusto, Pablo, te lo digo, mira, todos estos años ha sido un gusto. El primero de haberte conocido en forma accidental allá en Fines, ¿no? Sí. Estabas dando de Fines. Él estaba dando una clase de historia y yo me lo quedé a escuchar. No sabía ni quién era ni cómo se llamaba. Me encantó el trato, la dedicación. Él prepara los programas, sabe, vos te das cuenta que te tira fecha y va para acá, para allá. Para mí es un lujo.
Bueno, homenajes en vida no, y no nos despidamos porque vamos a seguir en esto. No, pase lo que pase. No es una despedida. Pase lo que pase, vamos a estar. Es un reconocimiento en este momento afectivo que quería es mutuo, decirte. Es mutuo. Y lo mismo, bueno, saludos a todos y bueno, suerte para todos y todas. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Es así, ¿qué te pasa? Nos vemos, gente. Ahora vamos a elegir la musiquita que está por acá, que ya viene, que ya aparece y dice así.